A todos, mi nombre es Mariana Benítez, pertenezco a la comisión de la biblioteca y les damos la bienvenida a todos. Y vamos a presentar este evento que se denomina charlas de taller. Ustedes se deben preguntar, ¿por qué estamos presentando charlas de taller en una biblioteca? Bueno, mayormente relacionamos a esta institución con una cultura relativa a la literatura, la escritura, las artes plásticas. Sin embargo, hoy le damos una vuelta de tuerca a esas ideas instaladas y vamos a compartir las charlas propias de un taller, pero de un taller mecánico. De esta manera podremos compartir esa visión del arte que se relaciona con los inventos, descubrimientos, las transformaciones sociales y tecnológicas, porque está visto que estas crean y desarrollan nuevas formas de arte. ¿Cómo surgió esta idea? Bueno, cuando comenzamos a digitalizar los diarios, desde 1918, nos llamó mucho la atención la cantidad de publicidades que había relacionadas con el mercado automotriz y los implementos agrícolas. Sumadas a estas, siempre iban apareciendo noticias relativas al automovilismo deportivo. Por eso nos pareció interesante proponer este espacio dándole la palabra a quienes nos pueden hablar de sus experiencias. En los encuentros que tuvimos juntos a quienes nos acompañan para preparar este evento, pudimos ir descubriendo a través de ellos cómo la mecánica, los fierros, nos hablan del trabajo del artesano, del artista que busca resolver todo lo relacionado a su oficio, y cómo, en el relato de sus búsquedas, aparecen las historias de las personas, de las familias, del pueblo, del país y, por qué no, del mundo. Entonces, si tuviéramos que definir el término cultura, podría ser como los pueblos viven y hacen las cosas. Entonces, estas charlas de taller son cultura. Agradecemos profundamente la predisposición, el interés y el compromiso que asumieron Miguel, Carlos y Gustavo frente a esta propuesta. La voy a presentar. En el centro está el señor Miguel Lombardi, que es mecánico, preparador, restaurador, presidente de la Asociación Amigos de los Automóviles Antiguos. A la derecha, el señor Carlos Brandt, mecánico, preparador, piloto de PC del 40, transportista y contratista rural. A la izquierda, el señor Gustavo Prenz, entusiasta investigador del automovilismo deportivo. El 22 de septiembre del 86 se publicó su primera nota sobre automovilismo en el diario Nuevo Día. Su programa hablando de automovilismo está al aire desde el 2 de abril de 1990. Hoy en día está por streaming y flashes en la nueva radio. Ahora cedo el turno a mi compañera para hablar. Andrea. Bueno, buenas noches. La verdad es que es un gusto poder llevar adelante esta charla y, como dijo Mariana, en este tiempo que estuvimos trabajando, descubrimos un montón de, no solo de historias que tienen que ver con la mecánica, sino de historias que tienen que ver con las personas, ¿no? Y bueno, y eso creemos que es un poco lo que atrapa de todo esto. Así que bueno, les agradecemos mucho que estén con nosotros hoy y bueno, especialmente a Gustavo, a Miguel y a Carlos, que aceptaron esta propuesta y que trabajaron mucho por ello. Así que bueno, muchísimas gracias. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo les va? Soy casi el convidado de piedra de la mesa, porque cuando Andrea me llamó y me dijo, en realidad me fueron a ver a mi trabajo, me contó qué era lo que querían hacer. La verdad que no le veía la inserción mía en todo esto, digamos, ¿no? Porque no sabía bien cómo venía la mano. Pero bueno, como es la Biblioteca Sarmiento, un lugar que siempre me ha tratado muy bien. De hecho, hemos hecho trabajo desde el 2006, que hemos
hecho alguna exposición, la presentación de algún libro. En el 2010 hicimos un trabajo para la Semana de la Mujer, del Día de la Mujer, la semana previa. En definitiva, siempre uno está relacionado con la biblioteca, no le podía decir que no. Digo, después veré qué es lo que hago, si me puedo cobrar la entrada o se puede dar una mano de otro lugar. No, ahí encontramos la vuelta, le encontramos la vuelta. Un gusto, un orgullo poder compartir con Carlos y con Miguel las charlas previas que realmente fueron las más jugosas, ¿no? Porque veníamos, bueno, de 8 a 9 nos juntamos, sí, y eran las 9, las 9 y media, las 10 menos cuarto, las 10 menos 20, mi señora ya a las 10 de trabajar, yo tenía que ir a cocinar, entonces pasaba por el estilo campo, juntaba algo y salía porque no llegaba nunca a la hora acordada, pero en definitiva, haber compartido con ellos todo esto de la previa fue realmente muy bueno. A Carlos lo conozco desde que yo andaba de pantalones cortos, ya no se usa más eso, pero bueno, para tener una referencia, era cliente de mi papá en la gomería, así que a él y a Fernando y a Jorge, a Ronnie, también los conozco de toda la vida. Y con Miguel, bueno, el automovilismo deportivo nos ha cruzado y nos ha llevado a tener también una estrecha relación. La idea que tenemos hoy es hablar desde el archivo que tiene la Biblioteca Popular Sarmiento, del Diario Fiscal y el Imparcial, historia escrita que tiene Coronel Suárez, esa es la verdad. Andrea y Mariana, se me borró el nombre, se tomaron el trabajo de, hoja por hoja, revisar todos los diarios, sacando las publicidades, o sea, veían que había mucha publicidad, y ahí es donde está el disparador de todo esto, ¿no? Ver cómo era el Suárez de antaño, en lo que a automóviles se refiere, desde la primera referencia que vamos a tener hasta más o menos los primeros años de la década del 60 es donde nos vamos a extender o por lo menos vamos a intentar. Los dos, tanto Miguel como Carlos, tuvieron la oportunidad de ver muchos de los autos de los cuales vamos a hablar. Yo, por una cuestión de edad, soy modelo 68, ya nací con los compactos, no con los de chasis. Entonces, como que lo mío va a ser nada más que el aporte desde lo deportivo, digamos, qué pasaba con esos autos deportivamente hablando, que es donde más o menos puedo tener alguna referencia. Así que bueno, espero que lo disfruten y por supuesto disfrutar a estas dos personas que realmente saben muy mucho y está bueno desde la biblioteca poder dejar en el material registrado esto de lo testimonial, ¿no? Lo que la gente sabe por ahí no se comparte. Bueno, buenas noches a todos. Es un gusto poder estar acá compartiendo con Gustavo, con Carlos, agradecer a Andrea y a Mariana la deferencia que han tenido en tenernos en cuenta para hacer esta charla, esta conversación, se puede decir, porque estos son vivencias que hemos tenido muchas y otras que se han sacado de los libros, porque lamentablemente no somos de la época donde estamos arrancando este tipo de charlas, ¿cierto? Pero bueno, para empezar a hablar un poquitito, es como levantar una casa sin cimientos, ¿cierto? Es muy difícil. Entonces nos tenemos que remontar un poquitito antes no, a principios del siglo XIX, con la historia del automovilismo, de los autos, más que del automovilismo. Es el año del disparador de la mayoría de las empresas por fabricar autos, porque en ese momento empezaba a ver el hombre que necesitaba algo más rápido y más eficiente que lo que eran los carruajes, que eran las cosas del momento. Entonces en el 1900 arranca en el continente americano, porque Europa manejaba autos un poco antes, pero tampoco es tanta la diferencia. Arranca Packard, a pesar de haber llegado a ser un auto importantísimo, en sus comienzos fue un auto con una mecánica muy simple, muy chiquita. Lo siguió Studebaker, que en su comienzo fue eléctrico, por eso que
hay veces que si nos ponemos a revisar un poquitito la historia, vemos que no se ha descubierto demasiado hasta la actualidad de lo que ya había, porque ya estamos hablando de 1902, que ya tenían un auto eléctrico. Ese auto eléctrico lógicamente no prosperó mucho y en cabo de 4 años dejó de fabricarse para empezar a poner los motores a explosión. Ford arrancó también muy temprano con una empresa que estaba asociado con Cadillac. Esos dos también duraron muy poquitito la empresa y ya en el 1908 Ford decide arrancar con su empresa del Forte, más que nada. Y bueno, junto a eso, también en 1908 se funda General Motors Company, que eso estuvo fundado por Crapo Durán. Fue avanzando hasta fin de la primera década y en la segunda década, en 1911, entra en vigencia Chevrolet. O sea que hay una confusión por ahí de que General Motors siempre fue Chevrolet. Pero no vamos a saltear una parte importante que tenemos. Argentina siempre se destacó por tener gente con mucha capacidad, mucha iniciativa para muchas cosas. Así que en 1904 tuvimos un español, que lógicamente estaba en Argentina, fabricando su primer auto, se puede decir manual, porque estaba todo hecho a pulmón, excepto el motor y algunas piezas que no las podía hacer. Era totalmente hecho en la Argentina. Y en 1907 se dio el lujo de andar paseando con su auto. Era Manuel Iglesias. Y después, en la segunda década, volvemos a tener la injerencia de otro auto muy importante argentino, que es el de Horacio Nasagasti, que nos representó inclusive en el automovilismo deportivo en Europa, con muy buena performance de haber andado peleando en puestos muy importantes, en carreras muy importantes como los Tours de Francia, las 1000 millas y todo eso de Italia, estuvo la Nasagasti peleando. Pero, ¿qué pasa? Se acercaba tiempos complicados para todas las industrias, para todo eso. En 1913 ya empezaban los preliminares para la guerra del 14. Lamentablemente con eso quedaron fuera de circulación un montón de empresas pequeñas que había, que eran armadas así a pulmón, pero faltaban siempre los capitales. Y los capitales, el capital grande lo tuvo siempre Ford, que nunca necesitó de tener que sumar acopio de plata de empresarios grandes, porque fue el único que pudo manejarse todo, y los demás, lamentablemente, precisaban de los capitales de los inversionistas. En 1914, Ford pone la famosa cinta para armar los autos en serie, que pasó de un auto de 10 horas a 1 hora y media el armado. Ese fue una cachetada para todo el resto de las empresas, porque pudo bajar los costos enormemente y así invadió el mercado. O sea que no fue muy castigado el mercado de Ford por la guerra, como sí los demás. Y Studebaker fue otro muy fuerte, que tuvo la gran suerte de poder vender mucho material para Inglaterra. Todavía fabricaba muchos carruajes pesados, que era lo que se usaba para los ejércitos, o sea que había vendido una cantidad enorme y eso le posibilitó hacer un colchón financiero importante para seguir siendo una potencia. Y ya de ahí nos estamos acercando al cometido que era 1918. Gracias. Bien. Y bueno, lo que nosotros pudimos observar
con estas publicidades es la presencia de casas que había ya desde 1918 de venta de autos. Y en estas fotos tenemos acá, no sé si se alcanza para ir a ver, tenemos los autos, ¿sí?, que aparecen en las imágenes. Tenemos la municipalidad, tenemos acá el Banco Provincia, y bueno, y esa fue la idea, ¿no? Comenzar, acá tenemos a la familia de Enrique Bernaza, que después vamos a hablar, y bueno, empezaríamos entonces, separamos esta charla en 4 periodos. Esos periodos surgen de ellos, fueron viendo según las características de los autos y demás. Entonces empezamos con el primer periodo. Para poder ubicarnos, como decía recién Miguel, en el mundo van pasando cosas que nos afectan a todos, y bueno, el mercado automotriz es uno de ellos. Entonces, Mariana nos va a dar un pequeño contexto histórico, muy chiquito, para poder empezar con digamos, la temática que tenemos. Bueno, en este primer periodo, que abarca 1918 hasta 1921, en este contexto es cuando terminó la Primera Guerra Mundial. En Argentina se produjo la reforma universitaria. Hay protestas que logran modificaciones más democráticas en ese tema. Otra situación que pasaba era que en los talleres Bacena los obreros tenían jornadas de 11 horas y solo descansaban los domingos, incluso en el área de la fundición. En diciembre de 1918 comenzaron una huelga por sus reivindicaciones que escaló en lo que se conoce como la Semana Trágica. Luego Bacena cedió y los obreros tuvieron turnos de 8 horas. En esta época también se sufrió la depresión de 1929, una crisis económica que se originó en Nueva York, cuando cayó la bolsa. Quebraron bancos, se disminuyó el consumo y los precios. Las monedas se devaluaron y generó pobreza para millones de personas. Gracias, Adriana. Vos sabés que yo recién dije, preparamos todo y no preparamos algo. Gracias. Bueno, vamos a hacer un pequeño recorrido. Estas son las primeras publicidades que aparecen en el fiscal. La biblioteca tiene la hemeroteca a partir de 1918. El fiscal empieza en 1901, pero esos están en orden. Así que acá tenemos 1918. Vamos a hacer un pequeño recorrido y a medida que ellos hablan, yo voy a seguir mostrando las imágenes, ¿sí? Una cosa que está bueno aclarar, perdón, sí, sí. Es que lo hablamos en la previa, por eso lo digo. Veíamos las fotos de un coronel Suárez recién nacido, ¿no? Y el suarense, y esto es casi una apreciación personal, pero más no lo va a compartir. La sociedad suarense siempre tuvo la particularidad de estar muy conectada y mirando mucho hacia Buenos Aires, por una cuestión política y por una cuestión familiar. Muchas familias tenían seres cercanos en Capital Federal, por ende siempre se miró para el norte, digamos, no se miró para el sur. Suarense no está tan identificado como otros pueblos con Bahía Blanca. ¿Qué es lo que nos da esto a los suarenses? La posibilidad de que de muy temprana edad recibíamos la moda o la tecnología o la vanguardia, lo que fuere, todos los aspectos, lo recibiéramos de primera mano, ¿no? Esto le da, si uno tuvo la suerte o tiene la suerte de recorrer la zona, no voy a nombrar ningún pueblo porque los sientan heridos, pero uno ve en Coronel Suárez como que hemos sido siempre punta de lanza en instituciones. Por ejemplo, nosotros tenemos en Coronel Suárez, hablando del Automoto Club, una institución que tiene casi 80 años. Uno en los pueblos de la zona, 40, 30,
50 en el mayor de los casos, pero en el caso nuestro no. Y Coronel Suárez tiene una carrera oficial como tal de más de 100 años. En el año 1923 se corre la primera carrera, que vamos a hablar un poco de ella. Quiero decir que en ese aspecto un poco va de la mano de ahí que tenemos el automóvil como incorporado muy rápidamente en las calles de Coronel Suárez. Fue como muy de vanguardia toda la onda que había en Capital Federal y bueno, la recibimos acá. Gracias, Gustavo. Bueno, si uno observa las publicidades de cerca, va a ver que muchas de ellas cuando plantea el precio, el valor del automóvil o del camión o de la maquinaria agrícola, habla de sobre vagón Buenos Aires. Y de eso va a empezar a hablar. ¿Qué significa esto de sobre vagón? Y el impacto o la importancia que tenía el ferrocarril, ¿sí?, en aquellos tiempos. Carlos nació en 1935 y todavía tenía esa importancia, así que fíjense, en 1918 al 31, ¿sí?, cómo habrá sido. Así que bueno, si nos querés contar un poquito. Sí, como no. Buenas noches a todos y agradecido por la presencia de ustedes que redunda en beneficio de la biblioteca. Y agradecido y contento de poder compartir esta mesa con Gustavo, con Miguel, con Andrés, con Mariana. Sí, como está diciendo, ¿se escucha bien? Sí. Como estaba diciendo Andrea recién, los precios se daban todos puestos sobre vagón Buenos Aires. ¿A qué se debía? En principio que no había camino en esos años para poder hacer transporte por tierra. En segundo lugar que no había camiones. Y los que había eran todos chiquitos de 1000 kilos, 1500 kilos, pero era imposible transitar los caminos de tierra porque eran transitados más que nada con las carretas grandes tiradas por un montón de caballos y que llevaban su carga y rompían todo porque eran ruedas de hierro y caminos blandos, así que era imposible pasar con un medio mecánico. ¿Qué pasaba? Que entonces el rey del transporte, vamos a llamarlo así, era el ferrocarril. A donde llegaba el ferrocarril, un pueblo que se fundaba. Y todo venía por ferrocarril. Recién, a los pocos años, en el año 30 más o menos, empieza a haber un poco de movimiento de camiones hacia Buenos Aires. Pero poco. El grueso hacia Buenos Aires se comienza a hacer cuando el ferrocarril entra en la debacle. Se va terminando el ferrocarril y surge el transporte por camión. Pero hasta entonces el transporte por camión a Buenos Aires era más que nada lana, cuero vacuno, cuero lanar, cuero vacuno mojado. El cereal a los molinos iba por ferrocarril. Entonces ahí cuando el ferrocarril entra en la debacle empieza el transporte por camiones. Pero el problema grande era el camino, la ruta. Nosotros de acá, al principio cuando empezamos, para llegar a la Madrid había veces que era imposible. Más de una vez se cargaba acá y había que dar la vuelta por Bahía Blanca para llegar a Buenos Aires. Porque de acá a la Madrid era imposible. Estaban los pantanos de la famosa estancia de la Dorita, y eso era imposible pasarlo. Y bueno, después cuando empieza a estar se hace el terraplén de la ruta que viene de San Eloy a Olavarría, recién ahí se empieza a poder mandar más el transporte de tratamientos. Empieza, digamos, a llevarse el cereal a los molinos a Buenos Aires por camión. Y eran todos camiones chicos, por supuesto, de 25.000 kilos, 30.000 kilos. Y todo eso se debió a que el ferrocarril se fue para abajo. Por ejemplo, en el año, me estoy adelantando, en el año 51, en el año 51 es cuando aparece el primer camión jaula, porque ya cargar la hacienda en el ferrocarril era imposible. El primer camión jaula lo arma una gente de Monterrey, creo que se llamaba Emilio Smith, Transporte del Triángulo, en los años 71, de eso nosotros tuvimos dos, y la jaula de 12 metros. Y empieza el transporte ya
a hacerse cada vez más intenso, que se llaman camionetas mensuales. Empresas, por ejemplo, que nosotros también las tuvimos, empresas como fue María Rosa, que tenía 6, 7 camiones, y bueno, varios. Yo en este momento todos no me acuerdo, pero me acuerdo sí que nosotros teníamos 3. Y era llegar a casa a la noche o lo que fuera, y arriba del armario de la cocina estaba la guía para ir a las 4 de la mañana a cargar de vuelta a la estancia. Y así permanentemente. Y todo eso se debió a que el ferrocarril se fue a pique. Y mientras, digamos, el ferrocarril funcionaba bien, cuando vos eras chico y vivías en Ombú, o sea, estabas en la estación de ustedes, ¿qué significaba el ferrocarril para ustedes ahí en Ombú? Y era todo, porque venía 2 veces por semana y calcula que la galleta en la estancia la compraba ahí en la panadería de Guanguelén y venía hasta Ombú, con 12 kilómetros venía por tren. Y contento que llegaba, porque a lo mejor de Ombú a Guanguelén no llegaba por camión. Entonces todo venía por ferrocarril. Hasta los cajones de Coca-Cola venían para la estancia, ¿no? Venían todos por ferrocarril. ¿Y el correo de las estancias a...? Y bueno, en la estancia, por ejemplo, tenía unas carteras grandes de cuero, con un cierre pasador, con un candado. Una llave de ese candado estaba en la estancia. La otra llave de ese candado estaba en la administración de Buenos Aires. Entonces, de la estancia, mi padre, que era el mayordomo, mandaba todas las novedades a Buenos Aires dentro de esa cartera. Y en el otro próximo tren venía una segunda cartera, en las mismas condiciones de llave, con la directiva o lo que fuera para la estancia, ¿cierto? Y de la misma manera se mandaba, por ejemplo, cajones llaveados así también, me le mandaban manteca, queso, miel, lo que fuera, para consumo de la gente de la estancia en Buenos Aires. Claro, porque ¿cuánto tardaba el tren? De acá a Buenos Aires, ¿cuánto tardaba? ¿Quién? El tren. Sí, no, era rápido, ¿no? 10 horas, 8 horas, 9 horas. Ah. Era la vía que iba a la vía. Bueno, y estos autos, ¿qué características tenían a la hora de manejarlos y qué particularidades? Estamos hablando del 18 al 31. ¿Bien? También la tenía más clara. Bueno, no, los autos en general son bastante convencionales. Hay uno solo que es la oveja negra, que es el Forte. El Forte es todo inverso a lo que son el resto de los autos. Los demás, con alguna ñaña más o menos, pero el manejo eran todos iguales. Por supuesto, eran lentos, todos. Las cajas de cambio eran muy rudimentarias, o sea que había que tener mucho tiempo entre un cambio y el otro, porque eran, a los que entienden más o menos, eran todos dientes rectos, no había sincronizado, entonces exigía un poquitito más de cuidado en el manejo. Los frenos eran muy a piolín, o sea que había que empezar a pensar cuándo había que frenar para ganarle al tiempo, ¿cierto? Pero después en general, mañas en cuanto a arranque y eso, el único mañero de todos es el Forte. El Forte necesitaba levantarle la rueda para hacerlo arrancar cuando estaba frío, si no era imposible. Si llegaba a arrancar de esas casualidades así, más vale que no estuviera adelante porque te sacaba corriendo y accidentó así mucha gente. Normalmente los arranques no andaban nunca porque las baterías eran muy pobres, entonces le daban manija y cuando arrancaba salía embalado, o sea que si no estaba trabado con algún taco o algo, o una rueda doblada contra una piedra, eran peligrosos. Y mucha gente sufrió accidentes por hacerlo arrancar adentro de garajes o galpones y los apretaba contra la pared y le quebraba las piernas. Mucha gente de rodillas quebradas gracias a los porteros. Era inofensivo por la poca velocidad que tenía, pero era muy peligroso. ¿Y la marcha atrás? Bueno, la cuestión de lo que es la parte de transmisión no tiene una caja de cambio convencional, sino que tiene 2 marchas sobre un pedal y después tiene un pedal para hacer la marcha atrás, que es individual,
y después tiene el otro pedal de freno. Y el acelerador es manual, o sea que era el conocido, que habrán sentido a lo mejor más de una vez, el acelerador a bigote. Se maneja con la punta del dedo. O sea que de esa manera se maneja el Forte. Y hay, por contar anécdotas, millones, porque la verdad es un auto que tuvo tanto tiempo en vigencia. Arrancó en 1908 y terminó en 1928. Todos esos años el Forte no paró nunca. Los 28 fueron los últimos, ya junto cuando empezó a salir el Forá. Así que en toda esa, imagínense de que se produjeron 15 millones, 600 y pico mil Forte que se desparramaron por el mundo. Era un autito que era muy convencional, no tenía nada, porque realmente uno levantaba el capó y se encontraba con un bloque macizo, no tenía muchas cosas, la correa del ventilador era una correa que normalmente se hacía de una suela, de un cuero, porque no tenía un dínamo con correa, sino que estaba incorporada a la distribución. No se veía prácticamente nada. No tenían un distribuidor, tenían un distribuidor sí, pero era una descarga de contactos a las bobinas, o sea que no había tapa de distribuidor, no había platinos, no existía nada. Era algo muy simple, una ruedita conectora que daba vuelta dentro de una tapa y hacía contactos para que las famosas bobinas de Forte produjeran la chispa de encendido del motor. No tenía nada, realmente era uno de los más simples de todos. ¿Y Después los demás, tenía dos puertas el conductor? hasta el modelo 25 del lado del conductor no tenía puerta ninguna. No siendo alguna coupé que eran modelo 22 o 23, que sí estaban obligados a tener la puerta porque tenía puertas grandes, eran carrozados, 22 o 23. Después, hasta el 26, 27, eran toda la puerta del volante cerrada. Y con respecto al automovilismo, Y ahí, la primera referencia puntual que tenemos en la historia del automovilismo en Coronel Suárez es el 16 de julio del 22, que en esa época se organizaban, los clubes organizaban por la Semana del Deporte, donde se practicaba pelota paleta, fútbol, los deportes más convencionales, y ya en la década del 20 empiezan a incorporar lo que se denominaba kilómetro lanzado, que no era ni más ni menos que lo que conocemos hoy como una picada, ¿sí? 1000 metros de velocidad lanzada, y los clubes tomaban el día domingo como el momento del partido de fútbol y esa justa automovilística. Decía que la primera referencia que tengo yo, no hemos encontrado ninguna otra más antigua, digo esto tengo porque es lo que hemos encontrado, ¿no? El 16 de julio del 22 el Centro Blanco y Negro organiza durante toda la semana ese torneo deportivo, ahí está, y se da la situación de que hay una junta deportiva automovilística dividida en dos categorías, ya teníamos división. Era poco, pero dividido. Autos chicos y autos grandes, así se denominaba, y la categoría de autos grandes la gana Samuel Ackerman y la de autos chicos la gana Loglio, y dos autos, precisamente dos marcas que fueron, como decía Miguel, líderes en ese momento. Por un lado Ford, del lado de Loglio, y por el otro lado Studebaker, que era, como la marca después de Ford, más popular, la que más tenía. La pregunta es, ¿eran carreras de autos deportivos? No, era el auto que usaban para ir a comprar el pan, que se ponían a jugar y corrían. O sea, no teníamos un automovilismo deportivo desarrollado como uno puede pensar. Después, ya año 23, 24, 25, empiezan las carreras de autos reales que vamos a ver en un ratito. perfecto. Me salté una imagen que ellos querían destacar acá de Suárez, que es Casa Silvio, ¿sí? En la publicidad dice fábrica a vapor de carros y carruajes de Juan Silvio.
Ustedes querían hacer una acotación con respecto a esta casa, ¿no? ¿Cuál es? Decime. De la gente que salió de casa. ¿De qué? Ah, sí, era una herrería muy importante y tuvo una trayectoria de muchos años, porque nosotros cuando comienzo de las tractoreadas nuestras, cuando empezamos muy pillones arriba de los tractores, supimos comprar ahí implementos y nos afilaban las rejas, nos acomodaban aceleradoras, en fin. Y de ahí después surgieron herreros que se pusieron por cuenta de ellos, por ejemplo, la herrería del Timón. Esta herrería fue muy importante y era toda gente que salió de Casa Silvio. Y cuando se fundó Argoy y Schweitzer, también Schweitzer venía de Casa Silvio y Argoy también de la parte mecánica. Así que es una casa que tuvo mucha trayectoria y fue una industria muy importante en su tiempo, mensual. Bien, y Marco Hall, decían, ¿no? Marco Hall es una firma muy vieja. Yo no sabía hasta el otro día que estuvimos hablando. Todavía está en actividad. Y ellos fueron representantes de la cosechadora Susana. Y después implementos agrícolas de tipo, ¿no? Siempre en el rubro agropecuario. Bárbara. Bueno, vamos a pasar al segundo periodo y Mariana nos va a dar el contexto. Bueno, el segundo periodo es de 1932 a 1945. Se denomina la década infame por las políticas que se desentienden de los problemas de los sectores populares, beneficiando a los grupos y familias poderosas. En este periodo también se desarrolla la Segunda Guerra Mundial. La industria argentina se vio impulsada por la guerra. Las exportaciones de granos y materias primas crecieron entre 1929 y 1943. Bueno, y acá vamos a ver una gran diferencia en los autos, ¿sí? Voy a mostrar. Todo es imparcial, ya en el fiscal no recorrimos, ¿sí? Y bueno, si vamos observando, los autos cambian mucho en este periodo. Si quieren ir hablándonos de los cambios que hay, qué marcas empiezan a prevalecer. ¿Okay? No, Miguel. Bueno, la década del 20 tuvo muchas marcas en circulación, marcas que se fueron haciendo, se fusionaron muchas después de la Primera Guerra. Entre ellas apareció, que algunos seguramente se acordaron de los Overland, los Ruby, los Whippet, autitos que anduvieron hasta no hace tantos años atrás. Todo eso llegaron medianamente bien hasta 28, 29 de la tercera década, perdón. Sí, ya se agarraba la década del 30. Ahí venían los fuertes, vuelta otra vez a adueñarse de un montón de mercado. La debacle, que ya la mencionaron antes, dio en tierra con muchas empresas chiquitas y quedaron los monstruos grandes, se puede decir. Entre eso ya era General Motor Corporación, ya no era General Motor Company. Quedó Dodge, que venía desde 1913 o 14, y se funda en el 24 la Chrysler, que se fusionó en el 30 con Dodge y se hicieron fuertes. Así que ahí llegó Studebaker muy fuerte, Ford, la General Motor y
no sé si que Studebaker, y después alguna otra marca más que se hicieron medias importantes. Pasado el 31, 32, que medio se empezó a acomodar un poquitito el mercado de vuelta, empezaron a tener unos cambios bastante importantes los vehículos. Cambios importantes en carrocería, en algún montón de cosas modernas que hasta ese momento, por ejemplo, Dodge había sido un adelantado en tener frenos hidráulicos. Los frenos hidráulicos los tuvo Dodge desde el año 27, 28. Era la única marca con freno hidráulico. Recién los otros lo empezaron a usar en la década del 30. 33, 34, Ford recién lo incorporó en el año 38. Hasta ese momento los frenos eran apiolín, se decía apiolín, eran cables de acero, lógico. Las carrocerías tuvieron otro confort, salieron a partir del 34, 35, empezaron a salir los autos con baúl, que tenían la comodidad de poder guardar las cosas cerradas, porque los modelos anteriores tenían una parrilla que iba puesta atrás, arriba del paragolpe, que se giraba y era para poner baúles, todos atados. O sea, era incómodo para transportar un montón de cosas. En cambio, ya al tener baúl, los autos tenían seguridad para llevar cosas, porque todos los baúles tenían llave, tenían un montón de cosas, y fueron haciendo mejores autos. Y levantavidrios también, sí. Y bueno, eso ya venían del 20 y pico también, porque carrozado de Dodge y todo eso, Ruby también había, los Wick y eso, eran 28, 29 los Dura, ya eran todos con vidrios levantavidrios. Los limpiaparabrisas, los primeros eran manuales, los demás ya eran todos limpiaparabrisas que serán automatizados por vacío, o en algunos casos, muy poquititos, puede haber habido algún eléctrico, pero era muy difícil, era casi todo por vacío. Así que eran todos los adelantos que tenían las puertas tenían ventilete para ventilar la carrocería, no sé, había estribos para subirse con más comodidad, los guardabarros de los autos prestaban más resguardo a la carrocería cuando se andaba en el barro. Los primeros se salpicaban mucho, en cambio los demás estaban todos muy armados los guardabarros y le daban una performance totalmente distinta al auto. Bárbaro. Y acá en Suárez andaban dando vuelta algunos de esos autos porque también la parte económica afectaba mucho, ¿no? Y bueno, acá Carlos se acuerda de algunos. Bueno, quiero agregar algo a lo que estaba diciendo Miguel, es que hasta el año 30 más o menos, la carburación era toda carburación ascendente y el encendido por magneto. Sí. Recién después vino el distribuidor y la carburación descendente, ¿no es cierto? Y acá los autos que yo conocí, en Suárez, había un Bausa de carrera, todo de aluminio, en la estancia de la EVA, de Chevrolet Buté. Eso lo conocimos. ¿Verdad? Después estaba el Dodge de don Julio Macía, no sé si era un Dodge o un Nash, de don Julio Macía, que era el director, no sé cómo se llama, del Consejo Escolar. Después había un Dodge 28, me parece, de un tal Elidoro Tahuada, que era jefe ¿cómo se llama?, del Consejo Deliberante. Y el doctor Swindle, donde nosotros vivimos cuando estábamos en Estado, tenía un uso. Y ahí está, ahí aparece Bernasa. Ahí aparece Bueno, Bernasa. y en autos de Bernasa, ¿cómo se llama? Enrique Bernasa. Enrique Bernasa. Que no sé si a ciencia cierta qué marca era, pero lo que Todos sí, teníamos la misma incógnita. ¿Qué auto tenía Bernasa? Claro, Vemos la foto y no le encontramos nada. Creemos que Allá, ese ya- auto debe ya haber diga- estado Acá. en el 20. ¿verdad? Nati Gangone tiene el dato. fue el... ¿Era? Marmon. Ah, bueno, era un auto francés. Y bueno,
Muy bien, gracias por el trabajo. Mira. Bueno, y este Enrique Benaza, no sé si no sabíamos marcar para atrás o no tenía espejo, qué es lo que pasaba. Pero O no tenía marcha atrás. O no tenía marcha atrás. A donde está el correo actual, ahí vivía él. Y había hecho el garaje, le había hecho como una plataforma giratoria. Entonces, entraba para adelante, lo daba vuelta y salía para adelante de vuelta. Y yo calculo que más de una vez cuando salió marcha atrás se le metió a una vieja enfrente. ¿Cierto? Ese entonces era vieja, ahora son señoras mayores. No, perdón, un tiro lo he dicho. Bueno. Señora mayor. Sí. Hay un dato importante acá. Quisimos mencionar las personas que tenían autos porque la mayoría de la gente seguía dando vueltas, pero primero que las bicicletas tenían que tener patentes, no solamente los autos. Las bicicletas tenían patentes, de ahí sale el dicho, que no sé cómo es el dicho. Ese para los carros. Para los carros. Pasito por la orilla, como Suzuki, Bien, ahí todo está. tenía patente. Bien. Entonces, seguían con los carros y seguían con los Forte, ¿no? Y algunos tenían estos otros autos. Y nos llamó la atención porque no había tantas publicidades de autos en esta etapa, ¿no? Había más de casas de ropa y todo eso. Y habrá tenido que ver con el poder adquisitivo de la gente, ¿sí? Entonces, acá viene la pregunta, ¿qué hacía la gente a la hora de tener que mantener la mecánica o la carrocería por ejemplo, de un Forte? Los repuestos que vestían los chacarines. Y no había plataforma. Por ejemplo, el tema de los neumáticos era un problema, ¿no? Terrible, ese era el ¿Quieres que te cuente problema una de toda la anécdota? vida. Espera que habla Miguel. Porque no se conseguían a veces muchas cubiertas y eran bastante caras siempre. El bolsillo era muy pobre de los argentinos y no cambió mucho. Entonces, ahí tendremos un hombre que tal vez sepa un poco de eso. Se arreglaba como pueda. Las cubiertas no se tiraban las gomas viejas. Los gomeros tenían unas cuchillas muy grandes, afiladas, que eran como para carnear. Era para sacar manchones. Entonces las cubiertas estaban tan lastimadas que cada vez que se desarmaban para emparchar, aparecía un manchón. Y en oportunidades se cosía con tiento, como si fuera, no sé, una zapatilla atada, así se hacía con las cubiertas para poder andar, porque no había para comprar otra, inclusive no se conseguía. Y Charlie tiene todavía Una anécdota. anécdotas más. ¿Sabés lo que hacían? Allá. Sí, como para hacer un aporte al tema de las cubiertas, durante la guerra, igual venían autos 0 kilómetros, pero venían sin las cubiertas. ¿Por qué? Porque estaban usando todo el caucho para la guerra. Entonces, mi padre me contaba que la mi abuelo, eran llantas de madera, y le ponían pedazos de caucho de cubierta. Eso lo reclamaban, la herrería siempre la herrería estaba en la sociedad con un yo hacía la llanta de madera, y mi abuelo le ponía, estaba, digamos, auto 0 kilómetros con rueda de madera. Bueno, ¿y tu abuelo quién es? Con caliza. Escúchame, yo conocí acá, había un señor que tenía un Chevrolet 38. Tenía un campo ahí por al lado del puente del Mayerojo. Y claro, como acaban de decir ustedes, no había goma. Entonces, este hombre un día se aburrió de andar mendigando goma. ¿Y qué hizo? Se fue justamente a la casa Silvio. El Chevrolet 38 le hizo hacer 4 ruedas de madera, de carga, mejor dicho, las camas de madera, ¿no es cierto?, con los rayos y una llanta de hierro. ¿Viste? Bueno,
nosotros tenemos 10 años, 12 años, y yo era muy amigo con un muchacho que trabajaba en el Banco Provincia, el nene Sacomón. Y lo lindo, lo que nos gustaba a nosotros, porque no había asfalto todavía en Suárez, recién en el 45 lo empezó a hacer. El viejo este lo sentíamos venir, venía por la Laguna del Indio, ya lo escuchábamos que venía, ¿viste? Y nos veníamos para verlo entrar al auto. Nosotros queríamos ver cómo entraba al garaje. Quería decir dónde vivía. Él vivía en la Valle, al lado de la carnicería a la vuelta de la casa Cerezeto. A la carnicería de Reche. Bueno, ahí vivía ese señor. Bueno, la calle era toda adoquinada. Y la subida al garaje también tenía planchas de adoquines, ¿no es cierto? Entonces cuando el viejo venía y quería subir ahí, ¿qué? Con las ruedas de esas llantas de fierro, pasé unas piedras medir. Este chisperío que levantaba. Y un buen día, nosotros íbamos y nos reíamos, ¿viste? Del viejo. Y el viejo de Ray se acomodaba la gorra y entraba a putear. Y entonces un día le dice a la vieja, a la mujer, perdón. Le dice, vieja, abrime el portón bien. Y la vieja le abre bien el portón y el viejo le pone la reversa al hijo. Le dio para atrás hasta el cordón de enfrente, hasta que la dio allá. Y de allá le puso la número 1, mariposa abierta y encaró. Mira, cuando claro, debe haber levantado por la mujer 8 kilómetros, 7 kilómetros, pero incluso en la calle. Cuando llegó a donde estaba la subida, el Chevrolet pegó el salto así, cayó y alcanzó a subir, pero agarró el portón. Lo volteó, rompió el guardabarro todo, y la abeja se salvó porque se metió atrás de la planta. Si no, ese acto existió. Agrícola. Sí, claro. No, vos sabés del ruido que hacía, infernal. Lo que pasa es que también ruido que hacía. había Pero el tipo iba y venía al campo con eso. Una de las cosas que notamos, digamos, mientras íbamos charlando las reuniones previas, era cómo se agudizó el ingenio, ¿no? Porque más allá de que le dolerían los riñones, como dice Nubia acá, o que casi mata a la señora o lo que fuere, agudizar el ingenio para poder seguir adelante, ¿no? La otra era ponerle 4 tacos y dejar que vengan las cubiertas, ¿no? Sin embargo, y todo eso se ve reflejado en un montón de cosas, ¿no? No solamente en las cubiertas, en la parte mecánica, se rompió un pistón, no había pistón, entonces había que inventar algo para poder. Hablábamos también de los cojinetes de Benebancada, que no había, y había que ponerle papel España o algún cuero chancho. Más de una vez rellenaban las bielas con cuero chancho. Pelaban el cuero chancho donde estaba el metal, que se salía, se gastaba o se fundía, le ponían cuero de chancho. Y aguantaba muchísimo porque como es tan grasoso y los motores de antes no levantaban muchas revoluciones, o sea que se bancaban cualquier cosa. Y en el caso, he sabido hasta que han sacado, cuando se rompían los pistones, han sacado el pistón con pila y todo y andaban en 3 cilindros. Total, igual andaba. No había problema. Y pasamos de largo algo cuando empezó esta segunda década que estamos hablando. Justamente en el 30, 29, 30, empezó a escasear mucho las cubiertas y el combustible también. Entonces optaban por cortar los autos porque para los autos y las Vaituré no les entregaban ni combustible ni cubierta. Entonces empezaban a cortar las Vaituré y los autos y hacían camionetas porque para el trabajo entregaban cubierta y combustible. Y si no, no había con qué andar. O sea que todo eso es lo que ha dado una desenvoltura al criollo porque se las tuvo que arreglar de cualquier manera. No había otra para hacer más que lo que se podía y quién sabe hasta cuándo, porque
no había tanta información de cuándo iba a cambiar la economía, cuándo iba a cambiar esto o lo otro. No había medios, no había la radio, como dijo la medicina, dice, se va la onda, dijo uno, y le estaban robando la radio, pero bueno, era así, entonces era para ingeniársela de cualquier manera. En esa época, en Coronel Suárez, la última carrera que hubo fue el 14 de julio del 25. En el 24 se había corrido la primera en forma oficial, fiscalizada por el Automóvil Argentino, que es la que figura. En el año 23, Deportivo Sarmiento, el 29 de abril, había hecho la primera carrera como tal. En el año 25, Blanco y Negro organiza una carrera, hay un accidente donde fallece el piloto Raúl Mancini, en lo que es ahora el conocido Nuevo Castillo. Ahí Sixto Rodríguez con Turbi y la diagonal que va para el cementerio. Ahí se produce el accidente, Alanís, exactamente. Se produce el accidente, muere Mancini, y como que se produce un impasse más allá de los problemas económicos y demás que había en el automovilismo deportivo hasta los primeros años de la década del 50, cuando arranca la categoría Sport T. O sea que hasta en eso, en la parte deportiva, afectó todo esto que estamos hablando. Bueno, vamos al tercero. Una pregunta antes que pasen al segundo. ¿Cuántas concesionarias había en Suárez? Bueno. Ya, después si querés recorrer, porque hay una diferencia entre concesionaria y agencia. Ah, mirá. Eso lo aprendí. Así que sí, estaba Vole. Vole, de hecho, habíamos hablado que es uno de los comercios que sigue abierto hasta el día de hoy, como Maisonave y compañía, que La misma esquina estaba. Exactamente, ininterrumpidamente estaba. Yo cuando entré a trabajar en el año 16, ahora corrieron una pared y no estaba, pero en el cemento había escrito 1906, o sea que se ve que el maní que lo hizo es dejado de testimonio, o sea que es una de las empresas, igual que Marco Hall, de las más viejas con más continuidad abiertas al público. Claro, y acá los que más aparecen son Logli y Duca, de Luzarreta, Vole y Ventimiglia y Fioretti. Son los que más aparecen de Suárez en esta época. Perdón, en realidad son 3 agencias, los demás son agentes. Ford sí, porque tenía su servicio propio, Chevrolet tenía su servicio propio, y Dodge en ese entonces que lo tenían Rawili, que tenían la concesionaria que tenían el servicio. Entonces esos eran concesionarios. Después, agentes, había unos cuantos, porque había unas cuantas marcas de juego, inclusive las publicidades datan de que lo mismo vendían un auto, vendían cubiertas, vendían artículos del hogar, vendían insecticida para, no sé, para la graulla, para todo. Entonces, era claro, entonces no eran agencias, eran agentes de venta. Y aparecen cosas muy interesantes, que la verdad que recién viendo todo lo que estuvimos viendo este tiempo que venimos preparando esto, hubo un auto, un MET, que se vendía en Pigüé. Ese auto ofrecía una caja de cambio sin engranajes, solamente discos, y poseía 7 marchas para adelante y una para atrás. Era totalmente económico y muy ligero. Pero bueno, hay una sola publicidad y evidentemente no sé, debe haber sido, lo deben haber publicitado el 28 de diciembre o algo así, que después desapareció. Que la inocencia te valga, que lo compró porque ¿quién iba a arreglar eso? ¿Por qué no se rompieron? Y no sé, pero bueno, viste, desconozco lo que puede haber sido, evidentemente en una caja automática muy moderna. Bueno, les queríamos comentar de paso que una vez que terminemos el evento, se pueden acercar a ver todos estas pizarras para ver las publicidades bien de cerca y a mirarlas también en fotos también, y son muy, muy interesantes, así que también después lo pueden hacer.
Bueno, yo voy a hablar del tercer periodo, que es de 1946 a 1951. Es muy simple, muy cortito y muy importante porque se nacionalizaron los ferrocarriles en 1948 y eso tiene un antes y un después, que nos van a contar los aquí presentes. Vale. Bueno, acá, antes de hablar de lo que mencionó Mariana, queríamos que nos cuenten un poquitito, porque tampoco hay muchas publicidades de autos en esta etapa. Pusimos lo del Kaiser, pero es una noticia que tiene que ver con Estados Unidos, porque después va a impactar acá en la Argentina. Que nos hablen un poquito de los camiones guerreros. ¿A qué se les llamaba? ¿De dónde llegaron? ¿Por qué llegaron? Bueno, se le decía camiones guerreros porque justamente era material que venía de descarte de algunos que habían estado en la guerra y otros que no alcanzaron a participar porque se terminó la guerra. Y eran los GMC, los Studebaker, el Jeep Willys, el Diamond T, y esos vinieron antes que los camiones de línea en el año 46. Traía, por ejemplo, los GMC los trajo toda la agencia Chevrolet. Studebaker no sé quién los trajo, pero eso eran menos. Pero era el mismo tipo, eran 3 diferenciales todos. Y la ambulancia también, la ambulancia era 2 diferenciales, pero era un formato bárbaro grande. Eran 2 diferenciales de fuelle. Eran guerreros. Sí, todo material de guerra. Sí. Ahora, después empieza a venir la camada de los modelos 46, que ahí es cuando prácticamente empezamos nosotros a querer arrancar eso. Bueno, que viene la nacionalización. Estuvimos dejando un poquito de lado el tema de los implementos agrícolas y bueno, como acá vos vas a empezar en el 52 a trabajar, pero se trabaja mucho todavía con la maquinaria que había hasta ese momento. Queríamos, bueno, que nos describan, no sé, desde cómo se ponía en marcha alguno de esos motores, el trabajo con caballos y esto del embarque es muy interesante porque todavía el ferrocarril tiene un rol muy importante, ¿sí? Y bueno, el otro de uno de los últimos encuentros descubrimos la importancia del embarque, que no lo había mencionado. Así que si quieren hablar de todo esto y de incluir lo que era el embarque. ¿El embarque de Hacienda? Sí. Bueno, eso es lo que comenté hoy. Eso comienza, es decir, eso termina cuando se nacionalizan los ferrocarriles. O sea, el punto de partida para el embarque del ferrocarril culmina en el 45, 48, por ahí, no me acuerdo bien. Claro, pero ahí todavía embarcan al ferrocarril. Claro, ahí se embarcaba toda la hacienda con ferrocarril. Si quieren contar cómo era. Hacíamos cola en las calles adyacentes al mercadero, esperando el turno para cargar. Porque, por ejemplo, el tren de Hacienda salía de Pigüé rumbo a Buenos Aires. Entonces salía vacío de Pigüé. Era el ramal que nacía ahí. Cargaba en Cascada, cargaban en Pama, cargaban en Bus, cargaban en Monterrey y así sucesivamente. Pero el que primero cargaba tenía que cruzar con su hacienda, transitar todo el largo del tren hasta la locomotora, porque venía en el primer vagón. Ahí quedaba ronco, gritante, como perro. ¿Y cómo llegaban? Porque tenían que venir desde el campo. Y venía todo por arreo con cero, ¿no es cierto? La hacienda se traía de tierra, y era así. Bien, y hay un accidente, ¿no? En un avión. Bueno, cuando se rechaza en una oportunidad porque llueve, una tropa que había salido de San Salvador y a la altura de San Gregorio de Herralda, por ahí,
le sale al encuentro, había llovido mucho y no se podía seguir caminando, no sé cómo era el asunto. Lo cierto es que la casa feriera no pudieron ir en el auto, entonces Héctor Fadeu dice, voy yo en el avión. Doy vuelta arriba de la tropa, así no están los receros, y de arriba le grito, vuélvanse por la estancia, con haciendo. Bueno, lo hizo. Dice, tenía un chico con él, uno de los hijos, no sé qué edad tenía, le dice, acompañame. Y suben al avión y se van. Y empieza a dar vueltas arriba de la tropa, gritándole que se vuelvan, y entra el pueblo y se cae y se mata. Ese es el final de Héctor Fadeu. Claro, pero Muy bueno, conocido acá en Suárez. claro. Que era todo, digamos, como avisarles, ¿no? Que no sigan. Sí, abría la ventanilla. Uy, sabe que. Claro. ¿Cómo ir la avión? Bien. Pero bueno, un poco refleja el trastorno, ¿no? De tener que, y bueno, y cómo afectaba los caminos y todo eso también. Sí, por eso. Llevar la hacienda desde tan lejos. Y así medio cortito, ¿cómo era el tema de la cosecha, si ya pasamos a automovilismo? ¿Cómo eran, digamos, los arados, el trabajo con caballos o los primeros tractores? Bueno, Se cuando ponía la llave y se le daba arranque, ¿cómo era? no, primero te digo cómo se hacía la labranza, ¿no? Yo cuando empiezo a trabajar con los tractores, empiezo ya en el final de la era de la tracción a sangre, como yo decía, ¿no es cierto? Hasta ese entonces, el chacarero tenía que trabajar con caballos, porque, por ejemplo, yo tenía el caso de mi padre, que tenía un Derry 1520 y no 1530, no sé cómo era, y no lo podía usar, y acá desvirtúo un poco la cosa, no lo podía usar porque el valor del trigo no le daba para gastar queroseno. Entonces, para hacer 100 hectáreas de trigo, tenía que tener 100 hectáreas de buen campo para tener en condiciones la caballada. Porque cada arado tenía 3 rejas, eran triple. Y cada arado llevaba, de la mañana temprano hasta el mediodía, usaba 8 caballos. Al mediodía cambiaba y ponía una muda nueva, se llamaba muda, otros 8 caballos hasta la entrada del sol. Y tractores tenían algunos poquitos, los que tenían los tractores eran las estancias. Ahora, esto cambia cuando el gobierno justicialista del muchacho Pocho crea la Junta Nacional de Grano. Y ahí aparece el precio sostén para el trigo. Entonces el chacarero, al momento que araba y sembraba, sabía que el trigo, ponerle, iba a valer 70 pesos la fanega, por quintal. Y llegaba la cosecha y valía lo mismo. Entonces tenía margen para hacer cálculos y sabía que no iba a perder, había la cosecha. Era complicado. Claro. ¿Y los tractores? Y bueno, en esa época es cuando ya se va dejando el tractor a queroseno y empiezan a aparecer los tractores importados. Maceyarri, Case, Oliver, bueno, algunos más, ¿no es cierto? Y el final de los otros tractores es cuando ya empiezan a sacar la rueda de hierro, cortan los rayos y le ponen las llantas con los neumáticos. Y vos me preguntabas cómo era el arranque de los tractores. Y sí, porque me parece interesante. Y sí, porque nos arrancábamos a trabajar. Yo lo más raro que vi fue un tractor inglés, lo vi acá en Suárez, de marca SIF. Si les digo que arrancaba cuerdas, se van a reír. Pero arrancaba cuerdas. Tenía adelante, de frente, tenía una bocha grandota, ¿no es cierto? Entonces, el tractorista venía, metía la manija y entraba la cuerda. Ponga, dele cuerda, y yo no nada más, listo. Sigo arriba, manipulaba los controles, le largaba el coso y arrancaba. Ese fue el único tractor que vi, pero era así, él tenía una cuerda para arrancar. ¿Y qué era lo que tenía una vara, Miguel? Otro tractor que arrancaba por medio de un cartucho. Se le colocaba un cartucho, se le ponía la tapa y se le daba un golpe con un martillo, era una púa con una escopeta, producía la explosión y hacía arrancar el tractor. Era cosa de antes. Pero bueno, Así era, no y era nosotros los motores grandes que había en la estancia, donde habían sido de la usina de Saavedra,
lo llevé yo, lo armamos en el luz. Y también algo parecido a lo que dice Miguel, tenía unos tornillos, eran 2 cilindros, 2 tiempos. Tenía unos tornillos largos, una rosca larga, en 2 vueltas estaba apretado. Vos sacabas ese tornillo largo y en la punta era hueco. Entonces le hacíamos un cartucho con papel secante y un poco de polvo adentro. ¿Viste? Los poníamos bien en el punto, arrancaban con aire. Tenía el tubo de aire. Lo poníamos en una punta, le prendíamos el cartucho ese. En 2 vueltas estaba adentro y le aflojábamos el aire y salía. Así se hacía arrancar. Y eran motores Otto. Y con respecto al automovilismo, Bueno, ahí en la década del 40 tenemos la suerte, digamos, por llamarlo de alguna manera, del paso de lo que era el ciclismo y turismo de carretera, que había nacido en el 35, 36, con los primeros grandes premios. El Automóvil Club Avellaneda empezó a organizar lo que se denominaban 1000 millas. Salían desde Avellaneda, precisamente, o ahí cerca, y llegaban normalmente al sur de la provincia de Buenos Aires y retornaban al otro día cumpliendo las 1000 millas, 1600 kilómetros. Coronel Suárez tuvo 3 pasos fuertes, que fueron las del 47, las del 21 de diciembre del 47, las del 49, el 16 de enero del 49, que ahí es donde hay muchos más registros. De hecho, Martínez, el dueño de Casa Nobel, no se acuerda seguramente, sí. Bueno, él tenía el trabajo contactado por la gente de las 1000 millas de hacer el control de paso, que son estas planillas donde figura el número y el nombre del piloto y a qué hora pasaba. Entonces él después, telegráficamente hablando, pasaba toda esa información e iban sabiendo cómo iba la carrera por control. Don Juan en un momento determinado me dio una copia que la guardo con mucho cariño, porque bueno, acá este es el documento de esa carrera, ¿no? La carrera que se corrió el 16 de enero del 49, pero que correspondía al campeonato 48 todavía, era como el cierre de temporada, por llamarlo de alguna manera. Y la última 1000 millas que pasó por Suárez fue la del 51. Esas carreras que pasaron por Suárez, la del 47 la gana Cordonier, la del 49 Oscar Gálvez y la del 51 Marco Ciani. Marco Ciani tiene una particularidad, porque los suarenses, para el automovilismo, y es que también gana en 1950 la Vuelta de Olavarría, la primera Vuelta de Olavarría, que pasó por Coronel Suárez y la gana Marco Ciani, ¿no? El hombre de Venado Tuerto. De esta manera, como un dato anecdótico, de las 4 o 5 carreras que tuvimos, de turismo carretera pasar por acá, 2 gana Marco Ciani. Las otras 2 manifestaciones de esa época que tuvimos fueron la Vuelta de Sierra de la Ventana de octubre del 47, que es la primera carrera post guerra, y la Vuelta de Coronel Pringues, que fue en el 40. Y bueno, eso es lo que tenemos en esa época, digamos, de automovilismo puntualmente. De Coronel Suárez teníamos a Eduardo de Luzarreta, que corría, y a Fernando Fernández, que era el otro corredor. La foto que... No, me había levantado un cachito. Esta foto que está acá... ahí está. Bueno. Perfecto, esa tenemos un testigo presencial, el muchacho de gorra y manito de atrás, es Carlos Gran, el día del bautizo del auto. Lo que se ve es el auto en lo que es la explanada de la parroquia, y ese jovencito era Carlos Gran, que nos puede contar en primera persona qué fue lo que se vivió. No es que sea viejo, sino que... Ya lo dijiste. Tiempo vivido. Bueno, pero acá tuvimos, mencionaste la Chevrolet de la Chareta. La hablé, mencioné la de Eduardo de Luzarreta. Sí. Esa corrió la Marisierra del 49 y corrió la Vuelta de la Mar del Plata de no ganadores del 49 también. ¿Quién era? Exactamente, Eduardo Luzarreta. ¿Y en Guanguelenta o Bilbao? Está Santo Bilbao.
Es el que mejor anduvo de los tres. Corrió también la Buenos Aires Caracas, parte de eso. ¿Largó también esa? Sí, sí. Largó Luzarreta también. También con Caracas. En algo, Con la iglesia, tema, Claro, largaron la Buenos Aires Caracas. No, esto que estamos hablando de la Buenos Aires Caracas. bien. Y bueno, por ahí también lo anecdótico es que la Mireya, que era Ford, Sí. fue preparada en un taller de Chevrolet, en el taller de Ventimiglia y Fioretti, que No, queda Ventimiglia y Troviani. en Troviani. Bueno, ya era Troviani. Pero serían vendidos también, ¿eh? Sabían Bueno. lo que hacían. Vamos a... Bien, la foto es del bautismo del auto de carrera, pero es interesante también ver la foto de un taller mecánico. ¿En qué consistía? Así, cortito, ¿qué era un taller mecánico? ¿Qué tenía? Y bueno, ahí lo estás viendo, un autógeno bien grandota, una buena vigornia, una buena masa. La llave casi, bueno, en esa época ya no, pero un poquito antes los mecánicos eran todos mecánicos de tuerca cuadrada. Y tenían, anterior a esta época, tenían el banco de ablande. ¿Qué era el banco de ablande? Era un chasis de algún auto con el motor de ese auto, con el radiador, todo, para después armado el motor que se reparaba, se montaba atrás arriba de ese chasis, atrás del motor, y se lo hacía girar. Y ya cuando estaba casi fundido en todo, ahí recién lo estaba ablandado. Sí, ahí se lo entregaban. Y le decían, pero entrego ablandadito y todo. Estaba recontragastable. ¿Está Gustavo? ¿Algo más de este periodo? ¿No? Bueno, pasamos al cuarto, así ya terminamos. Bueno, en el cuarto periodo En el 51. de 1952 a 1962. En ese momento se produjo la reforma agraria, también se crea IAME, que fue un ente estatal y conglomerado de fábricas autárquico de la República Argentina, creado entre 1951 y 1952 para promover la fabricación de aeronaves y de automóviles. Bueno, mientras solucionamos acá el problema técnico, le vamos a pedir a Miguel si nos puede contar un poquito el tema de IAME. Bueno, IAME es una gran empresa que había formado el gobierno de turno por la falta de que entraran vehículos y máquinas agrícolas en la cantidad que se necesitaba. Entonces habían empezado fabricando unos tractores con motores Willy que no dieron ningún resultado porque era muy poco motor para el tractor. Entonces propusieron fabricar el famoso rastrojero. Los primeros rastrojeros que se hicieron con los motores Willy, que habían sido los que habían quedado para fabricar los tractores que no siguieron evolucionando. Fue una década donde se empezó también a mirar por la economía de los autos y donde permitieron la entrada de muchos autos importados. Entre esos entró Mercedes-Benz, entraron los famosos Hormiga Negra, que eran los autitos que se usaban para el taxi porque eran de muy buen resultado y mucha economía. Junto con eso, bueno, el rastrojero ya cambió su motor, puso motor Volkswagen, que era muy económico, también diésel, y siguieron así las camionetitas, y creo que también, Charlie, en el 51 se empezó con los camiones Mercedes-Benz. Claro, en el 55. En 55, En el 55 habían montado la fábrica, creo, anteriormente. Entonces. En el año 55, cuando vienen los primeros Merceditos 3500 acá a Suárez, que los traen a casa de Suárez. Claro. Y bueno, junto con eso siguieron entrando después otros autos,
importados chiquitos, que se buscaban la economía de todos modos. Y había empezado a fabricarse el famoso justicialista con el motor ITT, que era un motor bicilíndrico de 2 tiempos, era puro ruido, mucho humo, el auto era muy bonito, pero resultado cero para lo que era en ese entonces poder andar en los caminos digamos, de la zona, no digamos más lejos. Era muy bajito, la fuerza era muy poquitita, o sea que llevar eso al campo lo más probable es que lo volviera, o arriba de los carros, atrás de un tractor. Junto a eso, fabricaron el auto Graciela. Era un auto de 3 cilindros, con motores de 2 tiempos, muy buena arquitectura de auto, dio muy buen resultado. Era evidentemente una copia de lo que era un DKB, era muy similar, pero con lógicamente otras formas y otra mecánica en cuanto a lo que era la parte chasis, suspensión y todo eso. Era un poco más rudimentario que el DKB. Ya en el año 56 se había puesto posibilidades de fabricar algo con más continuidad de entrega al público. Entonces aparece como que lo que había como fábrica de la parte de lo que era nacional, faltaban muchas cosas para poder hacer un auto en serie que pudiera surtir el mercado como era debido. Entonces se asoció a lo que era, que todavía no era ICA, pasó creo que a ser ICA en ese momento, se asoció Kaiser, que él venía ya de Estados Unidos teniendo el famoso Kaiser Frazer y algunas otras marcas más, y de ahí es donde se funda ICA. Y en 1956 sale el primer Jeep, que era una camioneta chica, ágil y medianamente económica. Que eso también sirvió para que siga adelantando las partes esas. Y empezaron la fabricarse los tractores fríos, que le podéis también, ¿no? Sí. 55, 56, por eso fue una década de mucha industrialización en lo que es al país. Habían cesado, creo, alguna parte de los aviones, tal vez le vas a ver, ¿no? Se siguieron fabricando hasta cuándo los aviones en Córdoba. El primero fue en el 50 y pico cuando hicieron el Turquía, después de la guerra que vino los alemanes. Ajá. ¿Y hasta cuándo duró eso? Pero siguieron fabricando después aviones de transporte. El guaraní, ese que era el que ahí íbamos a hablar de todos lados. diseñado, proyectado, diseñado por Eduardo Ruiz. Héctor Eduardo Ruiz, Nació en el exactamente. Coronel Suárez. A eso íbamos, ¿no? El IA-50 Guaraní era un avión tipo de transporte a hélice, es diseñado por el brigadier Héctor Eduardo Ruiz, que bueno, la aeroestación lleva el nombre de él, ¿no? Una persona que por ahí en Coronel Suárez las nuevas generaciones no lo tienen tan presente, sin embargo, bueno, fue el que tiró las líneas de ese avión. Y hay también algunos que dicen que, pero eso no está muy claro, de que tuvo alguna mínima participación en el desarrollo de Pucará. Exactamente. Pero no está del todo, o sea, como que el avión que él, donde trabajó y se desarrolló, fue el Guaraní. Ese avión Y lo llevó en vuelo exactamente. Y de hecho tuvimos la oportunidad acá, sobre fines de los 90, de verlo acá en la aeroestación. Lo trajeron una vez para exhibirlo. Realmente para la época era todo un desafío, ¿no? Y ese es nuestro, el de Coronel Suárez. Bien. esos dos, 41 y esos dos. Siguió un poco con la década del 50. Ya del 56, 57 empezaron a entrar algunos autos más europeos. Entró por ahí un Taunus, entró un Opel Record,
claro, algunos Fiat importados en 400 y había algunos autitos más. Y ya es como que empezó a cambiar la parte de los autos a volver a ser otra vez autos grandes. Ya Chevrolet, por ejemplo, hizo el Velay, ya en el 58 tuvimos el Suárez, creo para el momento el auto más importante que lo tenía Fideli, que era un Chevrolet Impala con la libro, y cuando andaba por la calle no había nadie que no se pare a mirar cómo pasaba ese auto. Era una belleza mirarlo a lo que estábamos acostumbrados a ver. Y había después no era Failand, un Thunderbird que tenía Busselli, que vivía en la calle Mitre, allá en Junín, por ahí, lo que era el suelo de la Viaga, tenía un auto espectacular también, pero ese era un Ford, y bueno, y así fueron sucediendo algunos otros autos más. En lo que fue después de la guerra hubo autos lindos, importantes, también en Suárez, en 40 y pico, que nos salteamos un poco eso, que también lo tenían los motores, lo tenían algunos gente importantes, como terratenientes, porque eran los que tenían la plata, la verdad es eso. Como los que tenían el doctor Burguetti, los que tenían el doctor Plaza de Ayala, después tenía el doctor Tenti, también tenía un auto, era Cadillac, había 2 o 3, y había autos muy lindos, Urson, después tuvimos los taxis de Suárez. Los hermanos Alarcia se caracterizaron por tener siempre autos prácticamente de los mejores que se podría decir. Había un Urson que debe haber sido en 47, 48 de Goyo Alarcia, que la verdad era un sueño. Tuve hasta la oportunidad de andar en ese auto, era como andar en una nave totalmente fuera de lo que eran los otros autos. Y fueron los que creo que también trajeron los primeros Kaiser Caravella a Suárez. Trajo Goyo y Víctor, eran los 2 hermanos, ¿no? Los 2 tenían Kaiser Caravella, que eran los primeros. Y eran los autos que llamaban la atención. Estábamos acostumbrados a ver los monstruos grandotes que teníamos de toda la vida, que normalmente eran todos negros encima, así que por eso eran más monstruos. Y ver esos autos ya con una línea americana, porque eso ya trajeron línea americana la mayoría, y así se vino terminando la década y nuevamente volvieron los autos chicos. Empezó a armarse primeramente el Fiat 600, que arranca también por el 60, el Renault Dauphine, el Los de Carlos, el Ditela también, otro auto argentino, con algunas licencias extranjeras, pero otro auto argentino que también tampoco pudo subsistir a los grandes capitales, porque era un auto que venía con muy buena performance de venta, un performance de andada, pero molestaba a las empresas grandes. Y la realidad es de que fue comprada la fábrica para desarmarla porque era competencia, una competencia muy grande. Tenía mucha buena consistencia de auto, muy económico, muy sencillo. Entonces empezaba, y a la prueba está que Buenos Aires llegó a tener, creo que la mayor cantidad de autos como taxi fueron los Cian Di Tella. Entonces era una competencia muy importante para una empresa grande, que no voy a nombrar, pero es lo que había, que siempre estuvo como versión de que compraron la fábrica para desmantelarla porque no servía que se siga fabricando ese auto en la Argentina. Y así fueron pasando las cosas en las distintas etapas del país, que surgieron buenas, malas. Para algunas cosas era buena porque se modernizaron los autos, se achicaron, empezaban a necesitarse espacios en cuanto a los estacionamientos y todo, y los otros autos usaban mucho lugar.
el monocasco empezaron a aparecer. Sí, claro, también porque el auto era más livianito, con otros rodados más chicos, tenían todo un montón de cosas de ventaja y tecnología de un montón de cosas también, que ya venían no con aire acondicionado ni nada de eso, pero tenían otras cosas, muy buena iluminación, que los anteriores no la tenían, bien iluminado, sistemas de alternador para recargar las baterías, cuando ya en el 60 y ya me extiendo mucho, empezaron los frenos a disco, empezaron un montón de cositas que, bueno, fueron los que fueron levantando el auto de vuelta. Perfecto. Bueno, ya vamos terminando. Le vamos a pedir solamente que nos cuente, Carlos, un poquitito, estamos hablando del 52 al 62, en qué consistía una cosecha, ¿sí? La etapa de cosecha y pasamos al automovilismo. Primero, quería decir a Miguel que se olvidó de decir algo que recomendó mucho Henry Ford. ¿Qué dijo Henry Ford? Los autos que hago yo los pueden pintar el color que quieran, con tal que sean negros. Eso lo dijo Henry Ford, ¿verdad? Sí, pero también hay una versión bastante cierta de eso. Cuando se empezó a fabricar el Ford T, no había la pintura que se secaran en el tiempo que necesitaba la fabricación de los autos para poder sacarlo a la venta. Entonces, esa pintura que consiguió Ford era una pintura china, que era la única pintura que había para que estuviera un secado rápido, pero era color negro, no había otra. Así que Ford optó por esa pintura y a pintar la cantidad de autos que fueran necesarios. Ese fue el cuento, y por eso era que Ford quería que todos los autos fueran negros, porque era una conveniencia para él. A los chicos manejaban en moto. A los chicos manejaban en moto. Sí. No. Con toda tranquilidad, pero ellos siguen andando en bicicleta. ¿Por algo será? Sí. Viste que hasta no hace tanto andaban con los carritos tirados a mano, casi a mano. Así que bueno, esa era una parte también. Develado el misterio. Bueno, cuando pasamos a implementos agrícolas, que Carlos nos va a contar un poquito cómo era la cosecha en sí, y vimos esta publicidad y dijo, dice, yo compré una de esas cuando él trabajaba para Iñandú. Y bueno, viendo las casas de venta, ponían quienes habían comprado los implementos y todo eso, y bueno, y apareció acá en Iñandú. Así que una risa. Bueno, si querés contarnos cómo era, así medio acotado, porque se nos está haciendo tarde y ya pasamos por mucho. Pues ya terminamos un poco recansados. Y duraban desde el principio del 10 más o menos de diciembre que empezamos a cosechar avena, hasta bien entrado de enero, pero se terminaba con el trigo. Pero ya era trabajo a granel. Ahí no existía más la bolsa. Ahora, si vamos más atrás, sí, ahí estaba el trabajo cereal embolsado. Si querés contar un poquito cómo era eso. Si querés contar un poquito cómo era eso. Y bueno, las máquinas eran máquinas chicas de 14 pies, 16 pies. Para hacer 100 hectáreas estaba tranquilamente 3 días y pico con una maquinita de eso. Se juntaba con un trofeo y un compradito, se juntaba al corte de la máquina y se hacía la activa trilladora que se llamaba al lado del campamento, del molino, y después de ahí arrancábamos a cargar los camiones para traer los hilos. O yo de ahí de un bus para acá, todas las cosechas trabajaba con un tractor Fiat y una compraba. 100 bolsos por viaje. 3 viajes por día. No, 2 viajes por día. Acabo el tercero. Y terminamos, sí, la verdad que terminamos más cansados que con ganas de morir, ¿no? Eran largas, las cosechas eran largas. Pero todos contentos y felices porque tragamos tierra, mugre, sucio, comida salteada como caballo de ajedrez, pero contentos. El trigo rendía y estaba todo bien. Sí, algo que también comentaban era que el chacarero y eso, cuando tenía una buena cosecha,
no era de salir a invertir, de salir a comprar, ¿no? Guardaba bajo colchón para la cosecha siguiente y eso, por eso, bueno, las ventas de autos, se seguía usando mucho el carro, ¿no? Si nos remontamos un poquitito atrás, bueno, también eso habla de cómo era la época. Así que bueno, automovilismo. Automovilismo deportivo, bueno, como les dije en un momento determinado, no voy a ser muy larguero, la década del 50, los primeros años, se crea lo que fue la categoría de los Forte. Ya eran autos preparados para correr. Primero se arrancó haciendo vueltas, la vuelta de Pringles, la vuelta de Pigüé, vuelta a Saavedra, eran carreras de ida y vuelta, valga la redundancia, que organizaban los clubes, Blanco y Negro, el Germano, de Pueblo San José, eran los que más capitaneaban la cosa. Todo esto desencadenó que en el año 57, acá, en este lugar, se funda el Automoto Club Coronel Suárez. ¿Sí? ¿Cómo cambió la cosa? Se hizo una comisión directiva de 28 personas, y quedaron casi 28 más de suplentes para dar una mano. Anda a juntarlo ahora. Ahora cuesta juntar 18 que son los del estatuto nuevo en el automóvil y hablo como conocimiento de causa. Pero bueno, en aquel momento el entusiasmo era tanto que sucedía eso. En esa época el que más se destacó, hubo muchos muy buenos pilotos, no vamos a desmerecer a nadie, pero el que más trascendió fue César Otero. Él arrancó con el tema del Forte y Plaza, que corrían abrazados, como se decía, porque el acompañante era tan estrecho el lugar que el acompañante tenía que pasar la mano por atrás del piloto y manotearse también porque no había cinto de seguridad, no había nada. Ahí era agarrarse como pudiera. César prepara su auto y que de hecho fue acá enfrente, por lo que me decían, donde arrancó, y tiene una muy buena, una destacada actuación, le gana a los mejores de aquella época. Esa categoría de Forte, ya cuando termina la década del 50, los primeros años del 60, se transforma en Fomento u Orbi, según donde iba a correr, tenía esa particularidad, seguía siendo mecánico Forte, pero monoplaza, ya era un auto de carrera como de fórmula, por llamarlo de alguna manera. Y bueno, César sigue siendo representante de Suárez. Esa categoría corría mucho en la parte de La Pampa, Santa Rosa, Hacha, Pico, vinieron a correr acá Suárez, Pringles, hasta que bueno, él sufre un accidente donde queda con un golpe muy fuerte en la cintura, que aquellos que lo conocieron tenía una pequeña renguera que era producto de ese bruto accidente. Tenía planificado al año siguiente dar el paso a lo que era la categoría a nivel nacional, pero bueno, el accidente lo marginó y después le transmite todo eso a sus hijos, a Osvaldo, a Carlos y a Oscar, que fueron los que continuaron la dinastía, y a los nietos también, ¿no? Pero en definitiva, automovilísticamente hablando, lo que sucedió fue eso. En el medio, la inauguración, año 1961, del viejo autódromo, sobre la avenida hoy Alemanes del Volga, frente a lo de Juncker. Toda donde están esas quintas, esas casas quintas, ese loteo lo hizo el Automoto Club Coronel Suárez para poder pagar las 35 hectáreas que están atrás, que es donde estaba la pista del automoto. Ahí tuvimos la suerte, en una de ya, me voy un cachito en el tiempo, pero 2 añitos nada más, en el 64, se hace una carrera de autos pública, digamos, ¿no? Se podía hacer eso en esa época, autos tipo estándar, y corre con 18 años Esteban Fernandino. Fue la primera carrera oficial, por llamarlo de alguna manera, que corre el Chango Fernandino con el auto de su mamá y con su mamá de acompañante, un Fiat 1100, puerta contra viento. Corre en Coronel Suárez y él lo toma, porque aparece en muchos lugares cuando lo noteaban, de que su debut automovilístico había sido en Coronel Suárez en una carrera de autos. Así que una anécdota que marca. Tuve la suerte de metido nomás, de no hace mucho tiempo caminar esas chacras y todavía aparece parte de la tosca blanca que tenía el entoscado.
no era todo el piso entoscado, sino las curvas pronunciadas, lo habían entoscado, el resto era tierra compactada. Aún hoy, si uno mira detenidamente, se ven los capotitos blancos, a pesar de que ya lo han hablado 1000 veces, pero bueno, sigue apareciendo todavía eso. Ese autódromo duró unos pocos años porque no tenía categorías para poder desarrollar. El automoto vende el campo para saldar una deuda y a partir de ahí empieza ya otra historia que contaremos en una próxima. Y el famoso corredor Alberti, Alfredo Alberti, sí. ¿Qué categoría? En esa época se corría turismo mejorado, con un Decarlo corría él, con Oscar Recalde también, que corría con un 403 exactamente, eran los que participaban. De ellos no hay participación acá en Suárez, pero sí, bueno, corrían en esa época, era a nivel regional o... Yo sé que iba a correr hasta San Juan, al Sombra. Exacto. Bien, eso es mi aporte. ¿Algo más que quieran hacer? No, seguido. ¿Algo más que quieran acotar de automovilismo? Agradecerle la Sí, paciencia. pero que vamos a cerrar con algo y ya está. Si alguien tiene alguna pregunta que quiera hacer mientras acomodamos esto. No quedaron dudas. ¿Cierro todo? Bueno, vamos a escuchar un tango. Cerramos con el tango y con la última preguntita, cortita. Nace roncador, viejo valiente. Nace roncador, motor Chrysler, longitudinal, 6 cilindros, 4000 RPM, tracción trasera, árbol de más lateral, junto y cruce diseños mozos, entre puertas su PC, con ganador, con buen cambio, cromado doble cambio, palanca al volante, freno de tipo tambor, cuántas noches de galopas compartidos, que hasta para mis amigos eras un compinche más, cuántas lágrimas con Dios finalizado, cuando dichosas pasaron por el asiento de atrás, en enero, cruzados a mar de plata, esas una naranja o de fecha ya común, para el pago a Tandil o al litoral, en febrero el carnaval, de Gualeguaychú. Y aquella noche en Santiago, al salir de una milonga, con una niña lindonga, por el paseo color, no estabas donde quedarte, estás llegando al seno, amigo de lo ajeno, mi corazón te arrancó. Como al mes, una tarde me llamó un sargento de la plana provincial, informando que se había localizado coloquialmente en el río de la vida del rancho. Me sacudimos con algún como pelusa, lindo, pucho y angelito, a encarar el momento tan deseado del recuerdo, en la chante con la cuarta, para remolcar el hogar. Pero te faltaba la llanta con las cubiertas, los asientos y las puertas, el estéreo y el capot, el volante con la punta de espejitos, la bola con espejitos y el turbo ventilador. Parabrisas y lunetas no existían, ni pique, ni batería, ni espejo retrovisor. Entero, los muchachos me decían, aunque junto a las bujías
se apagaron el motor. Y ahora te tengo conmigo en el baldío de al lado, alumbrado, desposado, igual que el corazón, soñando que llegue el día que cuente con presupuesto, así tengo por repuestos y te vuelvo a hacer roncar. Cambie la economía. Bueno, en nombre de la Comisión de la Biblioteca, les queremos agradecer que nos acompañaron esta noche y deseamos que la hayan pasado un lindo momento. Les comentamos que tanto Gustavo como Miguel y Carlos donaron su participación a la biblioteca. Además nos pone muy contentas, Andrea y a mí, la buena predisposición que estuvieron reuniéndose 2 meses, todas las semanas, hablando sobre, bueno, pergeñando todo este evento, charlando y viendo las anécdotas que podíamos contar. Muchas gracias a ellos. Y también colaboraron en este evento Luis con el sonido, Zenón con la filmación, que después va a aparecer en el canal de YouTube, e Indira con el diseño gráfico. Bueno, muchas gracias. Buenas noches. Bien. Los PowerPoint que van a estar lunes, martes en el canal de YouTube, que ahí figura en el folleto que les dimos. En realidad ellos no los hicieron, ¿sí? Pero toda la idea salió de ellos. Ellos fueron los que, bueno, esto, aquello, lo otro, lo demás, ¿no? Así que toda la información que está ahí, cómo está elaborada, cómo fue planteada, es producto de las experiencias de ellos y del conocimiento que tienen. Y valoramos, bueno, muchísimo la predisposición, todo el trabajo que se tomaron y bueno, no sé si quieren cerrar de alguna manera. Bueno, agradecer el silencio y la atención que nos prestaron. Sé que a lo mejor por ahí pensaban sentir, escuchar otra cosa, pero bueno, dimos lo que está medianamente a nuestro alcance en cuanto a lo que hayamos podido ver y lo que hemos vivido, porque a pesar de todo, uno tiene bastante vivencia y más que le ha gustado mucho la cuestión de los autos de toda la vida, así que trabajé, me empapé mucho y siempre me encantaron los autos antiguos. Es una cosa que llevo muy metida dentro mío, que me llama más la atención un auto antiguo que un auto nuevo. Realmente es una cosa que no sé, no lo puedo explicar la manera que se siente una cosa con la otra. Son las experiencias de andar, he andado en 0 kilómetros, todo, pero el auto antiguo te da una cosa que no lo podés explicar si no lo practicás. Tengo la suerte de tener conmigo un Forte que ya hace 67 años que está conmigo, así que ya con eso se pueden dar idea de lo que he vivido. Tengo un Heinkel, que es un conocido ratón, de los que decía ratón alemán, que son sensaciones extraordinarias cuando uno anda en eso. Se retrotrae en el tiempo, que cosas que uno no las va a volver a vivir, porque en el tiempo que yo agarré ese Forte, las calles de tierra eran más que las de asfalto que hay hoy, o sea que todavía se andaba mucho en la tierra, en el asfalto poco y en el barro mucho. Así que me dio mucha vivencia, por eso que adoro tanto este tipo de cosas como en el caso de esto. Me queda agradecerle a Mariana, a Andrea, y el silencio de ustedes,
y bueno, a la biblioteca, por supuesto, y que nos hayan tenido en cuenta para poder realizar esta charla. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos ustedes por haber venido en la forma tan buena de aportar a la biblioteca. De mi parte, he aportado lo que he podido dentro de mis experiencias del tiempo transcurrido y ha sido una satisfacción muy grande para mí compartir esta mesa con Gustavo y con Miguel y sobre todo escuchando mucho a Miguel, a quien lo considero un verdadero artesano de la restauración de autos antiguos. Así que lo felicito a él también. Muchas gracias. Muchas gracias, John. De parte mía, el agradecimiento, como dijeron Carlos y Miguel, a Mariana y a Andrea, que fueron las que motivaron todo esto, a ustedes que se la bancaron, a Ñati que nos tiró el dato del auto de Bernardo. Un fuerte aplauso. Estaba ahí, a todos los que participaron y sobre todo una cosa que no dijimos al principio es que esto tenía mucho de testimonial. Cuando uno testimonia, le puede errar en el año, le puede errar en la fecha, lo que transmite es lo que vivió en el momento y de ahí en más después está la documentación, si era o no era, si estaba o no estaba. Pero el espíritu fue ese, el de que cada uno pueda transmitir lo que ha vivenciado. Así que de parte mía, hiper agradecido por haber podido compartir con Carlos y con Miguel, dos personas a las que aprecio mucho y que me han servido durante mucho tiempo como quienes seguirán siendo seguramente como libro de consulta para muchas cosas. Así que muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Gracias. No había ninguna necesidad de... muchísimas gracias.